Dios le bendiga, amados hermanos. Para mí es un gusto este día poderles saludar y poder compartir el mensaje glorioso de la palabra del Señor. Aprovechando la oportunidad, abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, el verso del 1 al 8. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, verso del 1 al 8. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. En este día quiero hablar sobre la oración persistente. La oración persistente. Hace muchos años nosotros pudimos presenciar una gran pelea entre dos pugilistas de peso pesado, Mohamed Ali y Joe Frazier. Esta pelea fue tan reñida porque estos hombres peleaban 15, 20 rounds. Y en esta pelea se dieron como 450 puñetazos de ambos lados. Fue una pelea muy reñida. Y en uno de esos rounds avanzados ya, Mohamed Ali le dijo a su entrenador: tira la toalla, le dice, ya no doy. Y su entrenador le pasó la toallita, lo sobó, le dio ánimo, le metió caballaje y le dice: pelea, sal a pelear. Y Mohamed Ali, un poco ya alentado, salió, dio muchos golpes a su contrincante y él le devolvió también los golpes y regresó a su silla y le dijo a su entrenador: ya no doy más, tira la toalla. Su entrenador nuevamente lo sobó, le puso la toallita y lo animó y le dice: sal a pelear este último round. Y el hombre salió, dio unas cuantas trompadas, le dieron otras trompadas a él y regresa casi sin ganas de caminar ya y se tira en su silla y se desparrama y le dice: tira la toalla porque ya no doy más. Su entrenador lo soba, le pone la toallita, le pone agüita ahí y lo anima nuevamente. Su entrenador, Angelo Dante, este hombre de mucha visión, y le dice a Cassius Clay, a Mohamed Ali, le dice: cuando suene la campana, tú te paras nuevamente
avanza hasta el centro del ring y ahí te quedas parado. Cuando Muhammad Ali, casi sin ganas, casi arrastrando los pies, toca la campana, se para nuevamente y se va al centro del ring. Y hermanos, allí se sucede el milagro. Joe Frazier ya no se para. Y nuevamente el campeonato queda para Muhammad Ali. ¡Qué glorioso! Allí se produce el milagro, hermano. Siempre hay momentos en la vida en donde la realidad nos golpea tanto y nos sentimos morir. Sentimos que ya no damos más. Sentimos que ya no podemos avanzar, que ya no damos más. Y sentimos morirnos, pero por la gracia de Dios no nos morimos. Por eso la clave es ser capaz de pararnos una vez más. No debemos insistir nuevamente, aunque no tengamos más fuerza. Insistir nuevamente. En muchas ocasiones nosotros vamos delante del Señor con una petición y oramos, pero no hay ninguna respuesta. Llegamos a pensar que Dios no nos escucha, o quizás se da por desentendido. Entonces nos desesperamos, inundándonos de preguntas y de incertidumbres. En este pasaje que leímos de Lucas 18, Jesús nos habla, esta parábola, de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús narra esta preciosa parábola. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una narración donde a través de cosas materiales podemos explicar las cosas espirituales. Jesús habló a veces del dracma perdido. Jesús habló de las 10 vírgenes. Jesús habló del pescador que echó su red. Bueno, pero eso no es lo que vamos a tratar. Jesús habla acá de esta parábola sobre la necesidad de orar siempre. Y aquí intervienen estos personajes. Dice que en cierta ciudad había un juez injusto que ni respetaba a Dios, o que ni temía a Dios ni respetaba a ningún hombre. Pero que también nos habla de una viuda que tenía una petición e iba siempre delante de este juez injusto y le decía: hazme justicia. Hasta que un día este juez, ya un poco molesto por la persistencia de esta viuda, dijo: antes que esta mujer me haga perder la paciencia, le voy a hacer justicia. Y esta parte que me gusta a mí, esta parte que habla, que narra mi Señor, y dice acerca de su padre: si este juez injusto, que no temía a Dios ni respetaba a hombre, le hizo justicia a esta mujer, a esta viuda,
¿cómo no lo hará mi Padre? Dice Jesús. Jesús, lo veo a Jesús sacando pecho ahí. ¿Cómo no lo hará mi Padre Celestial con aquellos que claman delante de Él día y noche? ¡Qué preciosas palabras! ¡Qué preciosas palabras! Mientras yo estaba preparando este sermón, le decía: gracias, Señor, porque tu palabra es preciosa. Tu palabra es vida. Es una palabra que si nosotros la dejamos sentir, va a correr por nuestras vidas como ríos de agua viva, dice la palabra del Señor. La palabra de Dios es viva. Fíjese. La necesidad de orar siempre. Toda mi vida de recorrido en los caminos del Señor, toda mi vida de ministerio, o parte de mi vida de ministerio, siempre yo pensé, así como piensan muchos de ustedes, mucha gente, que para orar había que llegar a la iglesia, había que arrodillarse, o había que llegar a la casa, comer, bañarnos o comer, y luego agarrar una sillita, postrarnos y orar. Eso es bueno, queridos hermanos. Es excelente. Pero lo que Jesús está hablando aquí en esta parábola no es eso. Él está diciendo que debemos de orar todo el tiempo. Y ahí cuando el enemigo le gana la batalla a la gente, porque esperan llegar a la iglesia o esperan llegar a su casa para recién orar. Y esto no debe ser así, hermano. Usted tiene que orar cuando se levanta en la noche y va al baño. Orar al Señor, dale gracias a Dios. Tener un encuentro con el Señor. Usted tiene que orar cuando se acuesta, cuando se levanta, en cualquier momento, cuando sale a su trabajo, cuando va en la parada del bus, cuando va caminando. Usted debe estar orando al Señor. Cuando entra al supermercado, cuando sale del supermercado, cuando entra al restaurante, cuando sale del restaurante, cuando entra al baño del restaurante, cuando sale del baño del restaurante, cuando está en la casa, cuando está haciendo ejercicios. Usted debe estar orando. Usted debe estar orando. Jesús dijo que oremos todo el tiempo. El apóstol Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17, dice: orad sin cesar. Dios está diciendo a través de este apóstol que debemos de orar todo el tiempo. Sin cesar quiere decir todo el tiempo. Jesús nos está diciendo en esta parábola acerca de la importancia de orar con persistencia, siempre. Si lo hacemos, nunca seremos derrotados, ni andaremos desanimados, ni andaremos cabizbajos, sino que seremos victoriosos, hermanos. Hay gente que anda cabizbajo porque no ora al Señor, pero el Señor dijo que oremos en todo tiempo, al entrar de la casa, al salir, donde sea, como sea. No es necesidad que estemos arrodillados para que la gente nos vea. No es necesidad que estemos por la calle gritando. No. Dios conoce nuestros pensamientos. Él sabe. Es más, Él dice que antes de que le pidamos, Él ya conoce todas las cosas. Hermanos, ¿qué es la oración? La oración es conversar con Dios. La oración es hablar con Dios. Entablar una conversación como de tú a tú. Dios nos da la confianza y Él quiere que oremos y Él quiere que le pidamos, hermano. La oración es la forma de alimentarnos espiritualmente. La oración nos ayuda a equilibrarnos mental y espiritual, emocionalmente, moralmente, hermanos. La oración es tan necesaria. Es la forma de fortalecer nuestro espíritu
en Dios para avanzar contra el enemigo y tener poder para reprender y expulsar todas las fuerzas y las potestades demoníacas. En el libro de Efesios capítulo 6 verso 12 lo dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, la lucha es a muerte, pero no es con una cosita que usted va a espantar a un perro. Ahí dice la Biblia, contra principados. Y más o menos le voy a poner un ejemplo. Daniel, cuando estaba cautivo, estaba orando al Señor, estaba ayunando 21 días, y a los 21 días le dice: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no responde mi oración? Y el Señor le dice: Daniel, le envía a un ángel, envía primero a Gabriel, después envía a Miguel. Y Gabriel venía con la respuesta, pero Satanás tenía aguantada la respuesta allá en el aire. Mire, hermanos, si usted no ha leído, hay cielos de bronce donde está Satanás con todo su ejército aguantando las oraciones. Si su oración son de esas oraciones, hay medio ahí, no pasan ni al techo de su casa. Usted tiene que romper ese cielo, abrir una brecha. Aleluya, cuando usted está lleno del poder de Dios, lleno del fuego de Dios, lleno del Espíritu Santo, se abre una brecha allí, ese cielo de bronce, y entonces las oraciones suben a la presencia del Señor y el Señor manda la respuesta. Y entonces Dios envía a Miguel, dice: allá hay uno que ora. Y envía a Miguel, y Miguel le explica esto a Daniel, hermano. La respuesta Dios se lo había dado, apenas él inclinó su rostro a tierra a orar al Señor. Jesús es un ejemplo de oración, hermano. Siempre lo vemos orando, y lo hacía mucho en las noches, en la madrugada. Tenía una comunión continua con su Padre. Usted sabe que las huestes espirituales del maligno se mueven en la noche, en la madrugada. ¿Para qué? Para no dejar a la gente tranquila, le hace tener pesadillas, le hace tener sueño, lo desequilibra, le mete miedo, amanece temblando y que no sabe qué hacer. Porque decía Isaac que el enemigo trabaja en el miedo, en el susto, le mete miedo a la gente para que ya no tenga valor para luchar. Pero el Señor dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando usted tenga miedo, póngaselo en las manos del Señor. Vístase de la armadura de Dios, revístase de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y sumerja sus miedos, sus problemas, sus ansiedades, sus temores, su estrés, su preocupación. Sumérjalo en la sangre de Jesucristo. Jesucristo venció. Y diga: y por el poder de la resurrección, yo me revisto de la sangre de Jesucristo. Jesús oraba, hermano. En Lucas 6, 12 y 13 dice: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Mire, Jesús pasaba la noche orando, y Jesús podía decir: yo soy el Hijo de Dios. Yo vengo del cielo. No tengo necesidad de estar orando, porque ya yo vengo orando de los siglos por los siglos. Amén. Pero él sabía que todos los días tenía que tener contacto con Dios. Todos los días. Verso 13.
Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Mire, hermano, cuando era de día, ya él fue directo y escogió y le dijo al uno: ven. A los pescadores le dijo: ven, yo los haré pescadores de hombre. A Felipe, cuando le está diciendo a Andrés y le está diciendo: hemos conocido a Jesús el Salvador. No creo, dice. Entonces cuando Jesús lo ve de lejos y le dice: he ahí un israelita en el cual no hay engaño, un israelita de corazón puro. Y le dice Felipe: ¿de dónde me conoces? Cuando te vi debajo de la higuera. Señor, Rabí, tú eres el Dios, tú eres el Santo, eres el Dios, el Hijo del Dios viviente. Porque te dije, te vi debajo de la higuera. De aquí para adelante vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver el cielo abierto. ¡Qué tremendo! Jesús buscaba la tranquilidad para orar. Hermano, cuando usted vaya a orar, busque la tranquilidad. Trate de tener un encuentro con Dios. No deje que ni una mosca le ande haciendo... No deje nada. Concéntrese. Busque la presencia de Dios. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Allí oraba. Jesús oraba en el desierto. Qué tremendo, hermano. Oraba en la soledad, él y su Padre. En la multiplicación de los panes y los peces, él alza su mirada al cielo y le da gracias a Dios. Mire, orar no solo es pedir, es darle gracias a Dios. Marcos 6:41 dice: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. ¡Qué hermoso! El Hijo de Dios orando, teniendo comunión con los hermanos y teniendo comunión con su Padre. Hay hermanos que parece que no les gusta la comunión. Uno le llama por teléfono y no contestan. Otro les escribe, tampoco contestan. Hay hermanos que no, como que dice: ¿yo por qué voy a estar comunicándome? Usted tiene que comunicarse. ¿Qué cuesta, hermano? Por WhatsApp. No le cuesta nada poner ahí: pastor, me encuentro bien. Yo digo acá, le respondo: gloria a Dios. Fíjese, después de la multiplicación, en el verso 46, allí mismo, 6:46, y después que los hubo despedido, se fue al monte. ¿A qué? A orar. Jesús oraba sin cesar, hermano. Antes de sanar al sordo mudo, en Marcos 7:34, dice: y levantando los ojos al cielo, gimió. Quiero decir, suspiró, se conmovió. Y le dijo: efata, es decir, sé abierto. En la segunda multiplicación de los panes y de los peces, da gracias y bendice los alimentos. Mire, o sea que orar también es dar gracias. Hay gente que no son agradecidas. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que había sobrado 7 canastas. 7 canastas, qué bueno. Él solo levantó la mirada y ya su padre sabía que le estaba pidiendo a su hijo. Sí, mijito, yo voy a hacer el milagro. Jesús inspiró a orar, hermano. Jesús era una fuente de inspiración en la oración. Por eso fue que sus discípulos le dijeron: enséñanos a orar. Y él le dio el Padre Nuestro, uno de los ejemplos más lindos de oración. Y le dice Mateo 6:5-13: cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, haz también aquí en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer. Él dice, no nos metas en tentación, pero Él nos mete en tentación. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Porque tuyo es el poder y la gloria. La gente dice, sí, yo oro el Padre Nuestro. Yo también lo oro, yo lo repito en la mañana, lo repito al mediodía, lo repito en la tarde. Pero esa no es la oración tuya. Ese es un ejemplo, un modelo de oración. Jesús está diciendo, cada vez que ustedes se acerquen a mi Padre, adórenle primero. Adórenle primero. Busquen la presencia de Dios en adoración. Ese es un modelo de oración, hermano. No crea que ya usted repite el Padre Nuestro y ya viene café, almuerzo y merienda. No, ese es un modelo de oración. Jesús enseñó sobre la oración y la regla de oro en Mateo 7:7. Mire lo que dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y al que busca halla, y al que llama se le abrirá. Jesús enseñó que pidamos a su Padre. Una vez un hermano, un cuñado mío, yo le dije, pero pídale a Dios. Es que me da vergüenza pedirle al Señor, estarlo molestando a cada rato. Dios no se molesta, hermano. Dios se complace, Dios se goza cuando usted le llama y le pide. Usted le llama y le pide, Dios se goza. Dios quiere que usted le pida. Fíjense, Dios quiere que usted le pida, y que le pida sin cesar. Si a veces estamos como estamos porque no pedimos, no tocamos, no llamamos, tenemos que tocar, tenemos que llamar. Dios se complace. Cuando le pedimos, ejercitamos la fe. En Hebreos 11:6, que es un texto clave que tenemos nosotros para el ministerio, dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, usted tiene que orar y saber que en cualquier momento Dios le va a dar premios. ¿Premios? ¿Por qué? Dice galardonador. ¿Qué es un galardón? Dios le va a contestar todas sus petición. Él puede contestarle así una a una, o puedes contestarle todas de un chorro, porque no hay nada imposible para Dios, hermano. En fin, tanta bendición que hay en buscar la presencia de Dios, tanta bendición. Hay que luchar en oración, hay que pelear en oración. Las batallas se las gana peleando en oración. El apóstol Pablo, cuando ya se iba a partir con el Señor, dice: he peleado la buena batalla. La batalla hay que pelearla. He guardado la fe, y ahora me toca recibir la corona de vida, la cual me dará el Señor, juez justo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Hay que amar la venida del Señor. ¿Ve? Y prepararnos para la venida, porque ¿qué vale amar la venida pero no estar preparado? Usted tiene que estar preparado siempre. Por eso hay que estar orando siempre. ¿Qué importancia tiene la oración? La oración no tiene precio, hermano. No tiene precio. Una oración es invalorable, incalculable. Si hubiera una forma de medir la importancia de la oración, el valor infinito que hay en hacerle una petición a Dios, no tiene medida ni tiene precio. Que usted ora y lo hace con un corazón contrito y humillado, ya, Dios lo hace inmediatamente, hizo facto, al momento. La oración es una comunicación directa con Dios. Es como
un mensaje telefónico con Dios. Ninguna persona puede hacer lo que puede hacer Dios por nosotros. Y lo hace inmediatamente según el caso lo amerite, hermano. Si usted se está muriendo y ya está casi muerto y le pide a Dios, ayúdame Señor, sálvame, dame vida, Dios no le va a decir, muérete y después de 5 días te contesto la oración. Él sabe que lo amerita ya y él rápido se aparece. Jeremías 33:3, ese cable telefónico, esa conexión con Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clame a Dios. En mi angustia, decía el salmista, clamé al Señor y Él me oyó. Él le oye. La oración es una de las armas más poderosas que Dios le ha dado al ser humano. Mire, es la arma más poderosa, pero no la utilizamos. Voy a hacer una pregunta. ¿A cuántos de los hermanos les gusta orar? Cuando llega el día viernes, que es el culto de oración, pocos se conectan. Y cuando teníamos culto en la iglesia, pocos aparecían para orar. Le estoy rascando los oídos. Poco. Y eso no es solo aquí, es en todas las iglesias y en todo el mundo. Yo estaba en una iglesia, hace como 1 año y medio, estaba en una iglesia en Panamá, una iglesia como de 3,000 miembros. Y el pastor llamaba a los hermanos a la oración a las 5 de la mañana. ¿Sabe cuánto aparecían de los 3,000? A veces como 200, 150. La gente no le gusta orar. Piensa que la oración es algo. Usted sin oración, hermano, no es nadie. No es nadie. Y por eso que la gente no le gusta orar. Por eso le dicen, pastor, ore por mí. Hermano, ore por mí. Y no es que el pastor no pueda orar, hermano. Pero hay gente que son demasiado dejados, demasiado vagancia para orar, que quiere que otro le ore. Yo pastoreaba en la región interandina o sierra de Ecuador. Y muchos hermanos se acercaban a mí y me decían, pastor, déme orando. Hay gente que quiere que usted le dé orando, que usted le resuelva los problemas, que sueñan y dicen, pastores, deme la interpretación de este sueño. Y yo lo mandaba a orar y ayunar y que Dios le hable. Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Fíjense. La oración es una de las armas más poderosas que Dios le ha dado al ser humano. Digo al ser humano, porque aunque una persona todavía no le conozca a Dios verdaderamente y en espíritu y en verdad, y se vuelve a Dios, y él le pide ayuda, y el Señor lo visita, el Señor le ayuda. Ahora imagínense a un cristiano, a uno que está cerca de Dios. ¿Quién debe orar? Todos debemos orar. Dios está siempre presto a todo ser humano que se acerca a Él con humildad. En Salmos 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Cuando usted se humilla, hermano. Por eso el Señor dice en un pasaje de la bienaventuranza, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Los de corazón puro. Y los de manos puras también. ¿Cuándo debemos orar? Siempre. Porque la oración nos vigoriza, nos da fuerza, gozo, nos imparte vida. Jesús la recomendó. Él continuamente se comunicaba con su Padre, tenía una estrecha relación, y por ser Él una inspiración, los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Jesús estaba ligado a su Padre. Eso se llama en teología la unión hipostática.
Jesús dependía de su Padre. Él dijo: yo no le vengo a hablar de mí, yo le vengo a hablar de mi Padre. Y todo lo que le he hablado es porque mi Padre me lo ha dado. Y luego, cuando Él dijo: yo me voy, pero enviaré al Consolador. Y el Consolador, el Espíritu Santo, está aquí para hablar de Jesús. Lo que hizo Jesús. Y hablar de la segunda venida, que Jesús viene a recoger un pueblo santo, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. ¿Por qué necesitamos orar, hermanos? La comunicación es una necesidad primaria de la gente. Nadie puede vivir aislado solo en la montaña. Todos necesitamos comunicarnos. Y todo ser humano necesita comunicarse con Dios. Nadie puede decir: yo no necesito de la oración. Ahora mismo, en este momento, los multimillonarios, los millonarios y los menos medios millonarios y toda la gente necesita orar y clamar a Dios. Pero es lo último que piensa la gente. En la oración es lo último. Miren, y por eso vemos a la gente maltrecha, cabizbajo, sin esperanza. La oración nos da seguridad, pese a tantos inconvenientes en esta vida, dificultades, enfermedades, desafíos, incertidumbres, traiciones, desprecio. Cuando oramos nos sentimos seguros, fortalecidos y con ganas de vivir y seguir adelante. La oración nos acerca a Dios. Salmo 145, 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Este es uno de los textos preferidos que yo siempre estoy continuamente repitiéndolo. Los que le invocan a Dios de veras, no de mentirita, hermano. No es lo mismo decir: Señor, bendice este desayuno y para adentro. No, es tener una comunión con Dios. La oración nos acerca a Dios. Una petición perseverante. Una viuda persistente se acerca a un juez injusto y está allí hablándole todos los días, diciéndole: hazme justicia, por favor. Jesús narra esta parábola preciosa y le dice: si este juez injusto, mire lo que dice: le voy a hacer justicia a esta mujer, a esta viuda, antes de que me vaya a sacar toda la paciencia. Y le hace justicia. Y Jesús dice: si este juez injusto hizo justicia a esta viuda persistente, ¿cuánto más mi Padre que está en los cielos hará con aquellos hijitos que le claman a Él día y noche? Qué bonito es clamarle a Dios día y noche, hermano. Acercarnos a Dios día y noche. Fíjense, una viuda que persistió presentando su problema. Jesús narra esta preciosa parábola de orar con persistencia. Aunque al comienzo no veamos nada, como si Dios no nos escuchara, que sigamos implorando, que no nos cansemos, que a su tiempo Él responderá. No es porque Dios no nos quiera escuchar, Él siempre nos oye, solamente que nos pide que no dejemos de orar y comunicarnos con Él, que no nos desanimemos, que insistamos, porque somos propensos, los seres humanos somos propensos a desmayar, a desanimarnos, a cambiar de parecer,
y a desviar nuestros propósitos. Jeremías 29:12 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Él nos va a oír. A muchos de nosotros nos gusta que las respuestas sean al momento, pero a veces no sucede así. Hay que esperar. En ocasiones lo que pedimos no está bien, y Dios, que conoce todas las cosas, Él sabe qué es lo mejor para nosotros y qué es lo que realmente necesitamos. A veces pedimos algo que no necesitamos, que no es prioritario, sino que es capricho. Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La respuesta puede que sea inmediata. Perseverancia y fe. La voluntad de Dios siempre es perfecta. Es hermoso cuando oramos y tenemos respuesta inmediata, pero hay ocasiones que uno ora y no pasa nada. Continúa orando un día, una semana, un mes, un año, muchos años y no pasa nada. Llega un momento de frustración y quizás ya no quieras orar más. Pero lo importante es vencer esta etapa de perseverando más en la oración y alimentando nuestra fuerza espiritual con ayunos, lectura de la palabra de Dios y cánticos espirituales. Hermano, la lectura de la palabra de Dios, los cánticos nos fortalecen y nos animan. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La Biblia nos habla de la importancia de ser constante en la oración. En Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Constante. Ahí, dale. Hay ocasiones que las oraciones pueden extenderse días, semanas, meses, incluso años, pero orando sin cesar venceremos. Dios enviará respuesta en el momento oportuno, en el mejor momento. No dudemos que Él siempre llega a tiempo y que todas las cosas que Él hace nos ayudan a bien. Dependientes de Dios. Una respuesta que tarda nos hace más dependientes de Dios. Nos hace recurrir a promesas y comenzamos a citarlas. Cite las promesas. Tú dijiste, Señor. Tú dices, Señor. Tú me dijiste. Nos hace más humildes, hermanos. Porque si Dios respondiera allí, a veces Dios responde al momento, pero si Dios respondiera todas nuestras oraciones, nuestros deseos y nuestros caprichos al momento, no necesitaríamos orar mucho. Fíjese. Pero a veces no sucede así. La Débora nos hace reflexionar que solo Él es todopoderoso. Nos hace ser humilde. Nos quita el reflexionar, nos quita el caparazón viejo. Una oración que tarda ejercita nuestra paciencia y aumenta nuestra fe, sabiendo que mi socorro viene de Jehová. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La viuda persistió. Parece que el juez injusto no quería escuchar, pero dijo: antes que me haga perder la paciencia, le voy a resolver su problema. Y no quiere decir que Dios con tantos ruegos pierde la paciencia y dice: le voy a hacer justicia antes que me haga salir de quicio. Dios nunca se sale de quicio. Ni es tampoco que Dios se hace el de rogar, sino que tenemos que pedir sin desmayar, hermano, sin desmayar. Y hermano, cuando usted ora, usted va a tener ganas de seguir orando, ganas de hacer otra oración, ganas de hacer 5 oraciones, ganas de hacer 10 oraciones. Vas a tener, y entre más horas, más ganas vas a tener de orar.
Fíjese, un juez malo que decide hacer el bien. Jesús compara, si ese juez injusto y malo le hizo justicia a esa viuda, ¿cómo no lo hará mi Padre a sus escogidos que claman a Él día y noche? Ahí está la clave, hermano, orar día y noche, a tiempo y fuera de tiempo. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, orar y hacer las cosas a tiempo y fuera de tiempo. Jesús dijo que su Padre va a responder, pero hay que clamar sin desmayar, confiar y esperar. Nuevamente Romanos 12:12 dice, constantes en la oración. La viuda fue constante. La oración también puede ser una oración en unanimidad. Ahí en su casa, hermano, con toda su familia, reúnase y ore. No esté rabiando. ¿Cuándo pasará esta pandemia? ¿Cuándo podré salir de nuevo? No esté rabiando. Únase con su familia. No importa que no crea o que medio crea en Dios. Si usted no le busca a Dios, en ningún otro hay salvación, ni en ningún otro hay solución. Usted quiere que se solucione este problema, búsquele a Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonarle. La oración unánime. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Jesús les dijo, quédense en Jerusalén y oren, que yo le voy a enviar el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hasta la mamá de Jesús estaba orando. Que muchos tienen creencias equivocadas. Hay que pedirle a la mamá de Jesús, como es la mamá, y me va a hacer el milagrito. Si la mamá de Jesús estaba en el aposento alto en el monte de Sión, juntamente con los 120, orando también para recibir al Espíritu Santo que su Salvador, Jesús, su Hijo, le había prometido. ¿Ves? Así que María no es el camino para llegar a Dios. Jesucristo es el único camino. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no es por Jesús, hermano, ni se aliste. Amigo, ni se aliste. Si usted no pasa por Jesús, no se aliste. Es mejor que le acepte. Porque si no, nadie lo puede llevar. El único que puede llevar al cielo y que va a venir, se va a dar la molestia de venir y quedarse en las nubes para que subamos, es Jesús. La oración en el Espíritu, Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay que orar en el Espíritu, y para orar en el Espíritu hay que buscar la presencia de Dios. Para buscar la presencia de Dios hay que hacerlo en ayuno, oración, vigilia, leer la palabra, dar un buen testimonio, porque usted puede decir, ya yo le acepté a Jesucristo, pero su lengua no le para de hablar mal de los demás. No es nada. Lo hace con las manos y lo embarra con los pies. Oración con acción de gracias. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. No es solo orar, hay que perseverar en acción de gracias. Un ejemplo, los 10 leprosos que Jesús sanó, solo uno regresó. Lucas 17, del 15 al 17. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Qué quiere decir a gran voz? Venía gritando el hombre. Verso 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Qué tremendo, hermano. O sea que Jesús se complace
cuando usted es agradecido. Hay gente, ¿cuántos milagros Dios ha hecho, hermano, aquí en la iglesia, en el ministerio? Y la gente recibió su milagro y no regresó más. Mal agradecido, y no solo mal agradecido haciendo cosas en contra de la iglesia, diciendo cosas. Mal agradecido. Hay que ser agradecido. Jesús ama a aquellos que son agradecidos. Al leproso le dice, el leproso venía, hermano. Yo creo que el leproso venía y decía, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive. Ese es nuestro Salvador, Él es nuestro sanador, Él es el Hijo de Dios. Venía que gritaba. Y cuando lo ve a Jesús, se tira de rodillas, hermano, dándole gracias. Y era un samaritano. Aquellos que los judíos no los tragaban bien. Pero él venía que gritaba, hermano, y se tira y dice. Y Jesús le dice, ¿y dónde están los 9? 9 malagradecidos, hermano. Así hay gente malagradecida. Hombres malagradecidos. Su mujer le cocina una comida que a ellos no les gusta, pero que es una comida que le da energía. Pero a ellos no les gusta. Dicen, esta comida mala que ha hecho. Pero cuando le cocina algo que a él le gusta, se queda callado. Hay hombres que solo le decían palabras bonitas a su mujer, a su muchacha cuando la estaba enamorando. Que le abría la puerta del carro, que le abría la puerta, que la cargaba en peso. Pero ahora le dice, ay, está demasiado gorda. Mire, mal agradecido. Mujeres malagradecidas con su esposo que trabaja. Hijos malagradecidos con sus padres. Jesús aprueba aquí el dar gracia, el reconocer. Qué tremendo. Qué tremendo cuando alguien sabe reconocer, sabe valorar. Yo una vez me encontraba en Argentina, en una cumbre de educadores. De repente alguien me llamaba ya de lejos, como a media cuadra en el patio de donde estábamos. Y yo miré y no era nadie, y decía que era a mí. Y yo me acerqué. Y no le reconocía tanto a uno de mis jefes, le dice. Él era mi maestro en una universidad. Él me preparó. Qué lindo es cuando la gente no es malagradecida, hermano. Jesús le gusta que la gente no sea malagradecido. ¿Y dónde están los 10? Los 10. Y así hay gente. Dios es bueno, hermano. El día de salud y el día de pandemia, el día de abundancia y el día de escasez, Dios es bueno. Y no tenemos que cuestionarle, hermano. Pero a veces nosotros nos acercamos a Dios para pedir y exigir. Pero es importante que nos acerquemos a darle gracias. Gracias, Señor, porque estoy vivo todavía. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias por mis hijos. Gracias, Señor, porque tengo un techo. Gracias, Señor, porque yo sé que mi respuesta viene en camino, aunque todavía no la veo, pero viene en camino. Son gracias anticipadas por el favor de Dios, de gracias por lo que Él ha hecho, de gracias por la vida que le otorga, de gracias por la familia, de gracias por la salud. Gracias. Aunque se sienta un poco enfermo, dele gracias a Dios. Y de repente ya no siente nada. De gracias a Dios por la protección de Dios. Aprende a vivir agradecido con Dios, alabándole por medio de la oración. Sea agradecido con Dios.
no solo reclamos, hermano. Sea agradecido con tu familia, sea agradecido con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, sea agradecido con tus amigos, sea agradecido con tu familia, con tus familiares, sea agradecido, hermano. No le muerdas la mano al que te ayuda. Y aunque no te ayudara, no le muerdas ni el pie. Oremos al Señor. Amado Dios, te adoramos por lo bueno, santo y puro que tú eres. Nos acercamos humildemente ante tu presencia para honrarte, alabarte, glorificar tu nombre santo. Gracias, oh Dios, por la vida y el cuidado que tienes sobre nosotros. Te rogamos, por favor, que nos ayudes a superar estos momentos difíciles que estamos atravesando en todo el mundo. ¿Cuánta gente está muriendo por esta horrible pandemia del coronavirus? Cuídanos, Señor, y cuida a nuestra familia, familiares y amigos. Cuida de cada pastor, evangelista, misionero y de cada cristiano que te sirve. También te pedimos por aquellas personas, Señor, que están en el frente de batalla como médicos, enfermeras, enfermeros. Te pedimos, Señor, por los policías, Dios, que están ofrendando su vida para cuidar a otros. Te pedimos por aquellos que asean la ciudad. Te pedimos, Señor, por aquellos que transportan los alimentos. Padre, ayúdalos, por favor. Cuídalos. Y también te pedimos, Señor, te rogamos por aquellas personas que no te conocen todavía. No permitas, Señor, que mueran sin haberte conocido y tengan que ir y parar, despertar en el infierno ardiente, donde la llama no se apaga y el gusano nunca muere. Donde no hay reversa, donde no podrá salir, Señor. Aunque el hombre haga lo que sea aquí en la tierra, tu palabra dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Padre, ayuda a esta gente, que alguien le hable. Permite que pueda escuchar estos mensajes, Señor. Permite que mis hermanos puedan escuchar también este mensaje tantas veces sea necesaria, Señor, hasta que lo puedan captar, Padre de la gloria. Padre, te pedimos que nos des fuerzas para seguir adelante. Te pido por mis hermanos de Mayfair que tú hagas una cobertura, Señor, sobre ellos, sobre su casa, sobre su familia, sobre sus familiares, y que tú les des valor, Dios, para que compartan esta palabra con otros, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre, ayuda a aquellos hermanos que están sufriendo por la muerte de algún familiar. Fortalécelo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.